Bueno, vamos a analizar el texto número 4 del siglo XX, que es el discurso de Manuel Azaña en la Universidad de Valencia, pronunciado el 18 de julio de 1937. Bien, lo tenemos aquí. ¿Cuál es el título? Vale, lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es saber qué es lo que nos preguntan. Y lo que nos preguntan, pues lo tenemos aquí arriba. Bien, lo que nos preguntan es, señala y contextualiza las ideas fundamentales del texto, eso lo tenéis aquí, ya sabéis, son los pasos uno, 2 y 3 del comentario, ideas principales, que es el punto número 2, el contexto histórico, el punto número 3 y la clasificación que no nos lo piden, pero Manu sí nos lo pide y tenemos que hacerlo, ¿vale? Y luego, la pregunta asociada, que es el paso número 4, ya sabéis que cada texto tiene su pregunta asociada. Bien, pues la tenemos aquí. Dice ahí que tenemos que relacionar todo esto con la dimensión internacional de la guerra civil, del conflicto, y la importancia de la intervención extranjera en el desencadenamiento y en el desarrollo de la guerra. Bien, todo eso es lo que tenemos en nuestros apuntes. Tenéis un epígrafe amarillo. Voy a ir ahora a ello para que veáis dónde está. ¿Vale? Lo tenemos al principio de nuestro tema y es lo que tenéis que meter prácticamente íntegro, ¿vale? En esa pregunta asociada. Luego volveré sobre ello. Lo tenéis aquí, ¿vale? La dimensión internacional del conflicto. Bien, pues estas dos páginas tenéis que hacer un resumen y tendréis que meterlo. Bien, vamos al punto número uno, que es la clasificación. Bien, en la clasificación ya sabéis, no podéis enrollaros mucho, simplemente decimos lo que es. Bueno, pues lo que es un fragmento de texto, y es un fragmento de texto, como he dicho muchas veces, porque aparece, por ejemplo, estos paréntesis que aparecen por aquí, y por lo tanto eso quiere decir que hay más texto, ¿vale? No sé si aparece alguna. Aquí tenemos otro, por ejemplo. Aquí tenemos otro. Aquí tenemos otro. Ahí abajo otro. ¿Vale? Entonces, bueno, eso nos indica que el texto sigue y por lo tanto tenemos que decir que es un fragmento del discurso de Manuel Azaña, que es el presidente de la República en esos momentos y que está realizado en la Universidad de Valencia. Bien, importante es que os fijéis sobre todo en la fecha. Nos lo dan todos los textos. Bien, pues la fecha es el 18 de julio de 1937. Esa fecha nos dice algo muy claro y es que se produce justamente un año después, junto con un día más, ¿no? Porque sabemos que el alzamiento se produce el 17 de julio, bueno, pues un año justamente después y un día se produce este discurso de Manuel Azaña, ¿vale? El 18 de julio de 1937. Eso hay que tenerlo en cuenta porque la guerra ya ha comenzado y ya lleva un año, ¿vale? Bien, ya sabéis, como siempre, en el punto número uno, en la clasificación, no os tenéis que enrollar mucho. Aquí ya sabéis, tenéis que decir si es una fuente primaria, tenéis que justificar siempre por qué decís que es fuente primaria o fuente secundaria, el tipo de texto, también tenéis que justificarlo, si es jurídico, si es histórico circunstancial, si es literario. Bueno, aquí no me voy a enrollar mucho, ¿vale? Donde sí os tenéis que, digamos, desarrollar un poco más vuestras ideas es en el autor, ¿vale? El autor es Manuel Azaña y Manuel Azaña ha aparecido a lo largo de todo el tema, incluso en el bloque anterior, en el bloque de la Segunda República, donde podemos encontrar muchas más referencias a Manuel Azaña. Y bueno, pues lo podéis leer de todas maneras. Al final de este bloque, de este tema, voy a ir aquí, os he puesto una reseña del señor Manuel Azaña, ¿vale? Así que lo tenéis muy fácil, simplemente copiáis toda esta parte de aquí y San se acabó, ¿vale? Todo esto, pues lo metéis en el autor. También os he incorporado en los apuntes esta parte de aquí
que, bueno, pues hay un historiador, que es el que suelo poner yo en los vídeos, que es Julián Casanova, y que también nos dice algo muy interesante. También habría que ponerlo dentro del autor, ¿de acuerdo? Nos dice básicamente que Manuel Azaña lo que representa es, a ver, aquí lo voy a poner, lo que representa es el proyecto republicano democrático, es decir, eh, encarna la república reformista de ese primer bienio reformista que habéis estudiado en el bloque anterior. Bueno, pues es lo que pretende el señor Manuel Azaña. Nunca entendió, aquí nos lo dice, nunca entendió por qué estalla esa guerra civil y cada vez, conforme va avanzando la guerra, su papel, bueno, pues va siendo, digamos, como más apagado, ¿vale? Finalmente os vais a dar cuenta, lo vamos a ver en la evolución política del conflicto, como al final es Juan Negrín el que toma las riendas y las decisiones fundamentales de continuar la guerra. Manuel Azaña colocó a Manuel Negrín porque bueno, pues era un personaje que sabía muchos idiomas y su misión fue sobre todo intentar convencer a las potencias extranjeras, a las potencias occidentales democráticas que intervinieran en España para ayudar a la Segunda República, pero no lo consiguió. ¿Vale? Así que bueno, ¿qué podemos decir de Manuel Azaña? Pues eso, que representa esa república del primer bienio que estuvo en el Pacto de San Sebastián. De hecho fue el fundador y líder del Partido Republicano de Izquierda, Acción Republicana. En ese gobierno provisional que se crea al principio de la Segunda República fue ministro de Guerra. Y bueno, pues tuvo un papel fundamental en esas reformas. De hecho, hay una reforma en particular, la del ejército, que se le conoce como la ley Azaña, ¿no? Posteriormente va a ser el jefe del gobierno y finalmente cuando Niceto Alcalá Zamora se ha cesado como presidente de la República, pues Manuel Azaña pasará a ser presidente de la Segunda República y lo sería ya hasta que termine la guerra. Finalmente, bueno, pues tiene que exiliarse y muere en Francia en 1940. ¿Vale? Bien, eso con respecto al primero de los puntos. Bien, el segundo de los puntos, que es el análisis o las ideas principales, es la parte, ya sabéis, una de las partes más importantes aquí, junto con la dimensión internacional del conflicto, pues es la parte más importante, ¿vale? Como veis, el texto está dividido en 3 párrafos. Ya sabéis, lo primero que tenemos que hacer para localizar las ideas en el texto es ir enumerando las líneas de 5 en 5, 1, 2, 3, 4, de 5 en 5, 5, 10, bueno, hasta el final, 15, 20, tal, ¿vale? Bien, pero la división general lo podemos establecer por párrafos, primer párrafo, segundo párrafo y tercer párrafo, ¿vale? Entonces, primero tenemos que decir una idea general, ¿vale? Espero que leáis antes de ver esta videoclase del texto, que leáis el texto y extraigáis vuestra, digamos, idea general de todo el texto. Bien, si leéis bien el texto, la idea fundamental se dice curiosamente al principio y al final del texto. Y nos dice aquí, en el mes de julio había un régimen político legítimo, ¿vale? Lógicamente ese régimen político legítimo es el de la Segunda República, ¿vale? Y al final del texto también se dice que hay una, digamos, a estas alturas, la guerra está mantenida por potencias extranjeras que sostienen una invasión clandestina, dice aquí, una invasión clandestina a esta República Española, ¿vale? También a lo largo del texto creo que también lo va a ir hablando por ejemplo, de esta rebelión, bueno. Pero básicamente lo que nos quiere decir es que al principio y al final del texto se habla de la existencia de un régimen político legítimo que es reconocido, de hecho, por la comunidad internacional, por la comunidad internacional, a ver, ay, vale,
por la comunidad internacional, eh, y Azaña sostiene pues que ese golpe de Estado inicial se va a convertir en una guerra civil debido al apoyo extranjero de estos golpistas, ¿vale? Eso sería la idea general. Repito, al principio y al final del texto, ¿vale? Al principio aparece aquí, régimen político legítimo, al final también aparece de esa república española. Bueno, se habla de un sistema político legítimo, que es la Segunda República o la República Española, y él considera que un golpe de Estado inicial, ¿vale?, va a convertirse en una guerra civil precisamente porque va a tener un apoyo extranjero, ¿vale? Va a ser Alemania e Italia van a apoyar a los golpistas y por lo tanto ese golpe de Estado que podría haberse sofocado pues se va a convertir en una guerra civil larga de 3 años, ¿vale? Esa sería la idea general. Bueno, de todo lo que me enrollo extraéis una idea más, ya sabéis, 3-4 líneas en esa idea general o global y listo. Vale. Vamos al primero de los párrafos. Bueno, en el primero de los párrafos, ya sabéis, lo primero que tenéis que decir es, vale, tenemos aquí este primer párrafo, ¿vale? Lo leéis, ¿vale? Podéis decir en el primer párrafo, bueno, vamos enumerando o vamos diciendo y comentando nuestras ideas, ¿vale? Entonces, dice aquí que en el primer párrafo dice que, bueno, pues lo que hace es rememorar el inicio del conflicto. Dice que al principio hay un régimen político legítimo, ¿vale?, que está reconocido por todas las potencias. Y aquí es interesante que distingáis dos cosas, porque lo que va a hacer una clara diferencia entre lo que es legal y lo que es el delito. Entonces, aquí habla, a ver si lo encuentro. En tal situación, en el mes de julio del 36 estalla en España una rebelión, un partido político, varios grupos políticos que no estaban conformes con la política republicana ni con la propia república. Hasta aquí esto está en su derecho, por lo tanto habla de que, bueno, de que estar en desacuerdo con la Segunda República, bueno, pues es legítimo, ¿no? Está dentro de lo legal, pero en el momento en que, digamos, hay una parte del ejército que va a conspirar contra esa Segunda República y realiza un golpe de Estado, pues ahí ya comienza el delito, ¿vale? Porque se van a rebelar contra ese régimen republicano que se ha establecido legalmente, ¿vale? Entonces, una primera idea, digamos, es que en el mes de julio de 1936 había en España un régimen político legítimo, que es el de la Segunda República, ¿vale? Se está retrotrayendo a hace exactamente un año, porque digamos que este texto, este discurso, se dice pues un año después, justamente, ¿vale? Vale. Entonces, lo que trata de rememorar es el inicio de ese conflicto, en julio de 1936, ¿vale? Y lo que trata de hacer es explicar las causas de ese conflicto, ¿vale? Dentro de esas causas del conflicto que se va a establecer, bueno, pues habla de la existencia de la legalidad y del delito, ¿vale? Es decir, el no estar conformes con la política republicana ni con la propia república, eso, bueno, pues están dentro de, digamos, de su derecho. Pero en el momento en que hay una parte del ejército que va a conspirar contra la república, eso ya es un delito, ¿vale? Bien, de tal manera que, bueno, que eso es lo que nos dice aquí. Él considera, digamos que atribuye, digamos, a la oposición política, es decir, nos lo dice aquí, un partido político, no dice cuál, pero todos estamos pensando en la CEDA, ¿vale? En la CEDA,
Dice, o varios grupos políticos, podemos pensar también en la Falange, podemos pensar en otros grupos que eran minoritarios como las Hons, o podemos pensar en otros grupos de extrema derecha. Es decir, los partidos de derecha habían tomado las armas para terminar con ese gobierno legítimo de la Segunda República. Eso es lo que nos dice en este primer texto, en este primer párrafo. Vale. Si nos vamos un poquito más abajo, ¿vale? Dice aquí que, bueno, dice tal y como, tal como aparecía el suceso, ¿vale? El suceso hace referencia al golpe de Estado, ¿vale? Al golpe de Estado. Ese es el suceso. Dice que según sus formas, sus fines y en sus fuentes, dice que para el Estado español era una alteración gravísima del orden público. Vale, una cosa es una alteración del orden público. No era más que una sublevación militar. Eso se encuentra en esta parte de aquí, entre las líneas, si no cuento mal, vamos 7, entre las líneas 8 y 10, ¿vale? Entre las líneas 8 y 10 tenemos que en principio Azaña considera que no es más que una sublevación militar que se podría controlar fácilmente, ¿vale? De hecho dice que pasamos unos días críticos, a ver, aquí lo dice, pasamos unos días críticos y la rebelión dice que es vencida en las principales ciudades, en Madrid, en Barcelona, en Valencia y en otras regiones, ¿vale? Es lo que dice ahí. Vencida también en el norte, ¿vale? Y estaba moral y casi materialmente derrocada, ¿vale? Así que no le da mucha más importancia. De hecho, hemos visto en el vídeo que os puse en clase, donde el presidente Casares Quiroga, que es el que tiene en ese momento la jefatura del gobierno, bueno, pues él se negaba a admitir el peligro del golpe hasta que realmente le estalla en la cara y de hecho, bueno, sabemos que había bromeado, ¿no? con ese golpe, diciendo, en el vídeo sale perfectamente esa frase, dice que si el ejército se levanta yo me voy a dormir. Sin embargo, en la noche del 18 de julio ya no le parece tan, digamos, tan gracioso y de hecho va a dimitir, ¿no? Ahora bien, en principio bueno, digamos que no es más que una sublevación militar, como había habido otras. Conocemos la de Sanjurjo en 1932, por ejemplo, que fue reprimida, se le cogió, se le encarceló y se exilió finalmente a Portugal. Por lo tanto, no es nada nuevo, no es nada nuevo. Y además va siendo sofocada en las principales ciudades. Vale. Porque realmente parece que estos militares, según el propio Azaña, no tienen medios para iniciar una guerra, ¿vale? Dice aquí que si la rebelión, la perturbación gigantesca del orden público, y vuelvo a decir que es una cuestión de orden público, en ningún momento considera que se trata de un ataque militar, sino que es una cuestión de orden público, pero dice que si no hubiera tenido, dice aquí que si no hubiera tenido más que los elementos y las fuerzas y los fines que demostró el primer día y en los días inmediatos, hace ya muchos meses que esto se hubiera acabado, ¿vale? Es decir, si no hubiera contado con la ayuda que contó después, bueno, después de a los 10 días, porque Franco a los 10 días ya había contado con el apoyo de Alemania y de Italia, ¿vale? Pero en esos primeros momentos el señor Azaña considera que es una cuestión que se podía sofocar rápidamente, ¿vale? Bien, eso es lo que nos dice en este segundo párrafo. Y en el tercer párrafo dice que a estas alturas, es decir, a las alturas del año 1937, donde ya están las cartas encima de la mesa, ¿vale? Aquí ya se sabe que
Alemania e Italia están participando de forma sistemática, ayudando al bando franquista, que las potencias occidentales habían organizado, organizarán ese comité de no intervención, no van a intervenir, ¿vale? Por lo menos de forma directa, sí que intervendrán a través de las brigadas internacionales, etcétera. La Unión Soviética va a ser la única que sí intervenga en apoyo de la Segunda República, pero prácticamente todas las potencias democráticas firmaron ese acuerdo de no intervención. De hecho, digamos que Giral, ya sabéis que es el que le llega en el momento en que Casares Quiroga dimite, luego le va a pasar la jefatura del gobierno a Martínez Barrio, le va a llegar, o Manuel Azaña va a nombrar a José Giral presidente del gobierno, que es el más íntimo de sus colaboradores. Lo que va a hacer va a ser enviar una carta a Léon Blum, que es el presidente de la República de Francia, diciendo que hemos sido sorprendidos por un golpe de Estado y necesitamos ayuda. Al principio parece ser que sí que acepta, pero inmediatamente a través de Gran Bretaña les va a decir que no vayan a intervenir, que ni se les ocurra intervenir en España, porque se puede liar una muy gorda en sus propios países. Entonces, desde esos primeros momentos se van a poner en marcha para organizar ese comité de no intervención, donde van a firmar todos los países, incluidos Alemania, Italia, Francia, Gran Bretaña, incluso la Unión Soviética, pero se va a ver que desde el primer momento Alemania e Italia van a participar apoyando a Franco, y la Unión Soviética va a tardar un poquito, pero también acabará interviniendo, ¿vale? Entonces, según este fragmento, eso, vamos, aparece explicado en la dimensión internacional del conflicto. Entonces, dice que a estas alturas, a la altura de 1937, dice que no creo que quedará una sola persona en el mundo que conozca los asuntos de España que pueda negar que sin el auxilio de las potencias extranjeras la rebelión militar española habría fracasado. Es decir, está diciendo que desde el primer momento en el que Alemania y la Italia fascista apoyaron, eso es algo evidente que hoy a esa altura de 1937 nadie puede negar. Sin esa ayuda, probablemente él considera que casi seguro ese golpe de Estado, esa guerra civil, no la podría ganar los sublevados, ¿vale? Así que dice que la guerra está mantenida pura y exclusivamente no por los militares rebeldes, sino por las potencias extranjeras, es decir, Alemania e Italia, más Italia, son los que soportan, digamos, el peso del ejército de Franco, y de hecho incluso llega hasta culparlas de estar realizando una invasión encubierta a la propia República Española, ¿vale? Nos lo dice aquí, están realizando estas potencias extranjeras, Alemania e Italia, están realizando una invasión encubierta, una invasión clandestina contra la propia República Española, ¿vale? Eso es lo que se nos dice ahí. Así que dice que bueno, que estas palabras de Azaña, él es consciente de que mientras Franco cuente con el apoyo de Hitler y de Mussolini, también con la colaboración de la Portugal de Salazar, que le va a permitir pasar hacia el norte y hacia el sur, traspasar sus ejércitos, moverse. También les va a facilitar material de guerra, algunos voluntarios incluso. Bueno, pues él es consciente de que no puede vencer, ¿vale? De tal manera que lo que pretende con este discurso, con este llamamiento, es que tenga una repercusión a nivel internacional, y es un auténtico llamamiento a una organización que se había creado después de la Primera Guerra Mundial, que es
el antecedente de la ONU, de las Naciones Unidas, y ese organismo que se crea después de la Primera Guerra Mundial es la Sociedad de Naciones, ¿vale? La Sociedad de Naciones, lo podemos, digamos, hacer así, SDN, seguramente que los de letras sí que les sonará del año pasado. La SDN, la Sociedad de Naciones, fue un organismo que se creó después de la Primera Guerra Mundial, formado por los principales potencias, para que se puedan resolver los conflictos o los posibles conflictos mediante la política y no mediante las armas. De tal manera que con este discurso lo que pretende Azaña es hacer un llamamiento a la Sociedad de Naciones para cumplir con su objetivo, que es mediar en este conflicto, es decir, en unas conversaciones de paz entre ambos bandos, ya que, bueno, pues el comité de no intervención, los objetivos de ese comité de no intervención, pues no lo han conseguido, simplemente se han declarado neutrales, yo no quiero saber nada, pero con eso no se acaba el conflicto, ¿vale? Eso es lo que nos dicen estas ideas fundamentales. Bien, ¿qué tenemos que meter en el punto número 3, en el contexto histórico? Bueno, en el contexto histórico yo lo que diría en primer lugar es que este discurso se produce en plena guerra, ¿vale? En plena guerra. Pondríamos el año 1937, nos lo da el propio texto, y además podemos decir que incluso se produce justamente un año después del golpe de Estado. Podemos decir que se produce en plena guerra, justo después de un año después del golpe de Estado, y es una guerra entre la Segunda República, entre el ejército de la Segunda República, el ejército popular y el ejército franquista, ¿vale? Luego podríamos hablar un poco de a ver, tendríais que ir aquí a esta parte. A ver, me voy a ir a los apuntes para indicaros un poco, ¿vale? Tenéis aquí tendríais que explicar un poquito, digamos, bueno, esto de aquí, esta parte de aquí. No hace falta que pongáis el cuadro, pero sí me interesa estas líneas de aquí. A ver si lo pongo así. Me interesa estas líneas de aquí, ¿vale? Es decir, es un golpe de Estado organizado por algunos militares que consigue dominar algunas zonas de España. Y bueno, de aquí sí que... a ver, aquí... a ver, ahí, vale. De aquí yo sé que os va a resultar un poquito más complicado, pero bueno, podríais simplemente, bueno, más o menos leer esto y establecer alguna digamos, reflexión. Yo más o menos os voy a decir aquí para que toméis algunos apuntes, cómo lo podemos hacer. Me voy a ir al texto, ¿vale? Aquí, vale, me voy a ir al texto. Bueno, yo lo que diría sería, y bueno, si tenéis un folio y un bolígrafo, podéis tomar incluso apuntes, ¿vale? ¿Cómo podemos resumir un poco el contexto histórico? Pues diría algo así como que la decisión de la sublevación de julio de 1936 se produce en el mismo momento en que el Frente Popular gana las elecciones, ¿vale? Desde ese mismo momento ya hay conspiraciones, de hecho hay varias, ¿vale? El propio Sanjurjo participa en alguna anterior, y casi todos estos militares golpistas que son africanistas participan en ellas. Y decir que, bueno, una fecha concreta sí que podríamos decir que el alzamiento se produjo el día 17 de julio en Melilla, y los días 18 y 19 de julio se traslada a la península ibérica, ¿vale? Ahora bien, ese golpe de Estado fracasa en las principales ciudades del país, y como fracasa, estallaría la guerra que duraría 3 años, entre 1936 y 1939. Yo lo pondría esto como una especie de introducción de ese contexto histórico. Luego, diría que las principales fases de la guerra son, pues las citaría solamente, ¿vale? Diría, primera fase, las principales fases de la guerra son
la guerra de movimientos o de columnas y el avance hasta Madrid, esa sería la primera fase, años 36-37. La caída del norte sería la segunda fase, 1937. La tercera fase sería el avance hacia el Mediterráneo, 1937-1938. Ya sabéis que llegan las tropas franquistas, cortan en dos la República porque llegan a Vinaroz, que está en Castellón, y entonces aíslan la República en dos partes. Y por último, la ofensiva sobre Cataluña y el final de la guerra 1938-39. Bien, una vez cite las cuatro fases sin desarrollarlas, me centro en cuál. Pues lógicamente, si este texto está escrito en 1937, meto la segunda fase del conflicto, que es la caída del norte. La meto tal cual, ¿vale? Verifico si me va a ocupar mucho o me va a ocupar poco, es decir, resumo lo que puede ser, pero bueno, meto la segunda fase del conflicto, es decir, la caída del norte. Ya sabéis, ahí tenéis que citar sobre todo pues el bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor alemana, en fin. Y por último, ya como parte final de este contexto histórico, citaría que la guerra civil finaliza con la victoria del ejército franquista se iniciaría lo que es la dictadura franquista, la represión, el encarcelamiento y los fusilamientos, sobre todo en los años 40, y comenzaría, bueno, pues esa riada de exiliados y, bueno, además de todas las bajas provocadas por la guerra, la represión, todo esto, ¿vale? Y ya está, y en la pregunta asociada lo que haría sería meter pues todo lo que os he dicho. En el texto resuelto yo voy a hacer una especie de resumen para que podáis estudiarlo más fácil, pero bueno, simplemente si lo hacéis vosotros de los apuntes que hemos dicho, pues estaría de sobra, ¿vale? Yo creo que esta sería la explicación de este texto, ¿vale? Bueno, ya sabéis, cualquier pregunta me decís.